Ya, listo. Hola familia, qué maravilloso. Qué maravilloso estar aquí el día de hoy, conectados y que puedas seguirnos en casa. Gracias por unirte a esta transmisión en vivo y de esta manera poder disfrutar de lo que Dios ha preparado para nosotros en este día. Gracias a Dios que podemos conectarnos y estar juntos aquí a través de redes sociales. Así que le damos la bienvenida a nuestros amigos. Si alguien se conecta el día de hoy por primera vez, nos da mucho gusto que nos acompañes y espero que pronto podamos saludarte aquí en nuestro auditorio de Avenida 5 de Febrero 1500 en Querétaro y también allá en San Juan del Río, donde hemos venido teniendo también nuestro servicio los domingos 10 de la mañana y estamos esperando la oportunidad de reapertura también allá en San Juan. Bien, querida familia, pues estoy muy emocionado por lo que el Señor va a estar hablando el día de hoy a través de su poderosa palabra. Estoy muy expectante de este tiempo en el que nosotros al reunirnos de esta manera para adorar aquí en la presencia del Señor, nos conectamos y el Señor viene hablando a nuestro corazón a través de su palabra. Sí, me da gusto saludarles aquí a todos. También estoy me gustó mucho esta aplicación donde se ven los comentarios. Se ven muy bien los comentarios de todos ustedes y bueno, les amamos familia, les amamos. Y bien, el día de hoy quiero comenzar con dos abuelitos que estaban durmiendo muy a gusto y por ahí de las 2 de la mañana en un caluroso día del mes de junio, de pronto el abuelito se despierta ahí como a las 2 de la mañana y comienza a dar gritos y a tomarse aquí la mano en el pecho y comienza a gritar: feliz año nuevo, feliz año nuevo. Y entonces despierta a su esposa, la abuelita, y él está repitiendo de la misma manera: feliz año nuevo. Y la abuelita pues no entendía bien lo que decía porque, bueno, pues la dentadura postiza del abuelito estaba ahí en la mesa de noche, pero pues ella alcanzaba a escuchar que le decía feliz año nuevo. Y entonces le dice la abuelita: pero si estamos en el mes de junio. Y él le seguía diciendo feliz año nuevo y ella le decía: pero si estamos en el mes de junio, y repetía la frase. Así que bueno, ella se desespera, va a la mesa de noche, toma la dentadura postiza del abuelito y ya que él se la puede colocar y se le puede entender claramente, entonces él vuelve a decir: Felisa, me muero. Hey, muy bien, pues el día de hoy voy a compartir aquí con ustedes este principio de la poderosa palabra de Dios. Activa el poder sobrenatural para vivir en una nueva realidad. Activa el poder sobrenatural para vivir una nueva realidad. Así es, porque en este año, en este inicio de año 2021, en esta nueva década, estamos viviendo en una nueva temporada de cumplimiento profético del poder creativo de la palabra de Dios. Dios nos ha llamado en este tiempo a entender los tiempos que estamos viviendo en la recta final del arrebatamiento de la iglesia. La venida del Rey se aproxima a este mundo y nosotros tenemos que estar preparados, querida familia, porque en verdad, este es un tiempo en donde el Señor está haciendo que se cumpla lo que Él ha dicho en su palabra, lo que hemos vivido en estos años y particularmente en este año que terminó. Nos indica, nos señala claramente el cumplimiento de lo que Dios ha venido anunciando para toda la humanidad, y por esa razón es que hemos comentado que esta década tiene un significado profético, así como este año 2021, porque hemos comentado que en el calendario hebreo, el año en el calendario hebreo es el año 5781, y la década del 80 en el calendario hebreo se escribe con una letra llamada pi, que tiene la forma de una boca, y por eso se le llama esta década
el significado profético que tiene es la década de la boca, porque esto nos habla de mensaje, de comunicación. Esta palabra en el idioma hebreo, en el original, significa también comunicar, hablar, discurso, significa golpe, filo. Todo esto tiene que ver con la boca, con lo que declara con lo que habla la boca. Así que por esa razón nosotros estamos viviendo en esta estación donde lo que nosotros creamos, oyendo lo que Dios está diciendo, será posible. Por eso es que es emocionante los tiempos que estamos viviendo, a pesar de las circunstancias. Sin embargo, este es un tiempo donde el Señor nos está llamando a vivir en el cumplimiento profético de la palabra de Dios. Hay un poder profético en la palabra. Esto quiere decir que lo que Dios está hablando, lo que Dios está diciendo, tiene un cumplimiento. Y cuando esto sucede, entonces se activan los planes de Dios para la humanidad y para la vida de cada uno de nosotros. Así que este es un llamado que Dios nos está haciendo para que en esta temporada nosotros estemos viviendo en este propósito de Dios y estemos viviendo de una manera intencional, querida familia. La Escritura nos dice en Isaías capítulo 55, verso 11, que la palabra de Dios es como la lluvia. Dice que la palabra de Dios es como la lluvia que dice que riega la tierra, que la hace fértil y la hace germinar. Dice que la palabra de Dios es como la lluvia que hace que la semilla también germine y dé pan al que come. Y nos dice 55, verso 11 en el profeta Jeremías, en el libro profético de Isaías. En el capítulo 55, verso 11 nos dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, dice el Señor, sino que hará lo que yo quiero, dice, y será prosperada en aquello para que le envié. Así que nos está diciendo es el poder profético de la palabra de Dios. Dice que su palabra es como la lluvia, que dice la Escritura que no vuelve a él sin resultado, no vuelve en vano, sino que la palabra de Dios es poderosa y produce resultados, y dice que es como la lluvia que hace fértil la tierra y de la misma manera prepara nuestro corazón para que nuestro corazón pueda ser sensible y dócil para ser sembrado con su poderosa palabra, que es como una semilla. Y dice que su palabra es como la lluvia que no volverá en vano, sin resultado, sino que dará resultado, porque dice que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual le envié. Así que esta es la temporada que nosotros estamos viviendo. Así es que esta es la temporada en la que el Espíritu Santo viene hablando a nuestra vida, y Él viene, por tanto, haciendo que es el reino de Dios se manifieste en nosotros de una manera personal. Así es, el Espíritu Santo quiere manifestarse de una manera personal y que nosotros podamos oír su voz, y de esta manera, cuando nosotros estamos atentos, abriendo nuestro oído, recibiendo lo que el Señor está hablando a nuestra vida, lo que creamos será posible en este tiempo, porque su palabra no volverá a él vacía, sino que hará, dice, lo que yo quiero. Así que acompáñame y únete conmigo para orar y que el Señor nos bendiga esta mañana a través de su poderosa palabra. Vamos a orar en este momento, querida familia. Bendito Padre Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, y venimos recibiendo en este día tu poderosa palabra. Bendícenos, Señor, en este tiempo tan especial donde podemos oír tu voz. Señor, te damos gracias y recibimos tu poderosa palabra, que tiene la habilidad para hacer lo que tú quieres, que tiene la habilidad para dar cumplimiento a tu voluntad y hacer que suceda lo que tú has dicho, haciendo que tus planes, Señor, se hagan realidad en nuestra vida. Recibimos tu poderosa palabra, creyendo que yo soy quien tu palabra dice que soy, que tengo lo que tu palabra dice que tengo y que puedo hacer lo que tu palabra dice que puedo hacer, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así es y está hecho. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bien, quiero invitarte para que me acompañes el día de hoy, y vamos a dar
lectura lo que nos dice la Escritura, la Biblia, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, y hoy quiero hablarte de las 4 experiencias que nos capacitan al ser llenados del Espíritu Santo. Al ser llenados del Espíritu Santo, el tema de hoy le he llamado activa el poder de la expectativa sobrenatural. Y vamos a hablar de 4 experiencias que suceden en nuestra vida a ser llenos del Espíritu Santo. Activa el poder de la expectativa sobrenatural. Dios nos ha llamado a vivir de una manera sobrenatural. Dios nos ha llamado a conocerle de una manera personal. Esto no es una religión, es una relación personal con Dios. Y por tanto, Él nos ha llamado a vivir no de acuerdo a nuestras capacidades, ni estar subordinados a nuestras limitaciones, ni a nuestras debilidades, querida familia, queridos amigos. Dios nos ha llamado a vivir de una manera sobrenatural, porque cuando tú abres tu corazón y recibes la salvación que Dios te ofrece a través de Cristo Jesús, la Biblia le llama nacer de nuevo, y esto nos habla del comienzo de un nuevo tiempo en nuestra vida. Un nuevo comienzo en nuestra vida donde Dios se manifiesta, donde de verdad nosotros estamos viviendo en la realidad de un Dios vivo y poderoso que nos ama tanto. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que tú tienes que saber cuánto Dios te ama. La Biblia lo declara. Bien, en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 1, dice aquí, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y nos dice el propósito por el cual fue escrito el libro de los Hechos, aquí en el capítulo 1, que fue un tratado que el autor del libro de los Hechos, el mismo autor del Evangelio de Lucas, el doctor Lucas, le envió a un amigo llamado Teófilo, y dice que lo hizo para que él de esta manera supiera las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, dice, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas, dice, evidentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa, dice, del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así que nos está diciendo aquí cómo Jesús estuvo todavía 40 días después de haber resucitado al tercer día, con sus apóstoles y sus discípulos, y dice que les estaba instruyendo y hablándoles acerca del reino. Él seguía capacitándoles para que ellos entendieran lo que había sucedido y que entendieran que el reino de Dios estaría manifestando a la vida de las personas para hacer que cambiara el régimen de las cosas, para establecer un nuevo orden en la vida de las personas a fin de rescatar a los hombres del dolor, la aflicción, el temor, el menosprecio, la ruina personal. Así que era necesario que ellos entendieran en qué consistía la operación del reino, que de momento no sería un régimen político, sino un régimen espiritual que transformaría la vida de las personas. Así que dice que Jesús les estaba diciendo y dando instrucciones que no se fueran durante esos 40 días, y el último día que estuvo con ellos, dice la Biblia, que Él les informó que vendría sobre de ellos el Espíritu Santo, porque esa sería una promesa que el Padre le había dado al Señor Jesús y que ellos debían esperar el cumplimiento de esa promesa. Así que la venida del Espíritu Santo en la Biblia nos habla de dos cosas muy importantes. Número uno, que Jesús al morir y resucitar había quitado la barrera que nos separaba de Dios y había abierto los cielos para que la presencia de Dios y su poder sobrenatural se manifestaran en nuestras vidas. La venida del Espíritu Santo indicaba en primer lugar que los cielos estaban abiertos, así que nosotros estamos viviendo bajo cielos abiertos, y esto quiere decir que por causa del sacrificio y la resurrección de Jesús, dice, nosotros tenemos el acceso y tenemos por tanto el derecho de disfrutar de la manifestación del poder sobrenatural del Espíritu Santo. Y en segundo lugar significa que el Espíritu Santo viene de una manera personal
a la vida de cada uno de nosotros para manifestar el reino de Dios. Esa es la manera en que nosotros dejamos de autogobernarnos. Muchas personas están sufriendo porque no saben cómo parar con sus emociones, no saben cómo parar con el mal carácter, con las explosiones de ira, no saben cómo detener la amargura que hay en sus corazones, no saben cómo dejar de sentir tanto menosprecio, cómo poder salir de la depresión, no pueden, por tanto, a través del autogobierno personal, no tienen poder, no tenemos poder para poder subyugar todas estas emociones tóxicas y destructivas. Pero cuando el Espíritu Santo viene, querida familia, queridos amigos, el reino de Dios comienza a operar. Cuando el reino de Dios nos llena, el reino de Dios se manifiesta. Y entonces el Espíritu Santo, por tanto, nos da una facultad, porque ya no estamos autogobernados, no estamos subordinados a nuestras debilidades, a lo que pensamos, que muchas veces no tenemos control de nuestros pensamientos, sino que cuando viene el Espíritu Santo, el reino de Dios comienza a operar y comienza, por tanto, a gobernar nuestra mente, nuestras emociones, nuestra alma. Por eso Jesús dio instrucciones que al orar, cuando nosotros oramos, oremos diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, y que primero le hablemos a Dios como un Padre que no es solo mi Padre, sino es un Padre que es de todos nosotros, de su familia. Padre nuestro que estás en los cielos. Y entonces, cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, comenzamos a exaltarle y a alabarle. Por eso aquí acostumbramos tomar un tiempo de adoración y alabanza, porque cuando estamos en la presencia de Dios, nosotros somos provocados, somos llevados a adorar su presencia. Y luego Jesús dice, oren así y oren diciendo, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esta es una guía para orar, no es algo para repetir como un rezo, sino que el Padre nuestro en realidad es una guía para que entendamos la manera en que debemos orar. Así que lo primero que Jesús dice después de adorar a Dios el Padre es que pidamos que su reino venga a nuestra vida. Y si el reino de Dios viene a nuestra vida y se manifiesta a través del Espíritu Santo y comienza a gobernar, entonces su voluntad será hecha en los cielos, en la tierra como en los cielos. Así que este reino es personal y cada uno de nosotros necesita procurar el reino. Buscar el reino de esta manera consiste en orar cada día, pedirse lleno del Espíritu Santo para que el reino de Dios comience a operar en nosotros y por tanto nos dé una capacidad sobrenatural para vivir. De esta manera estaremos quebrantando las emociones destructivas y todo aquello que nos acecha y nos hace sentir tan mal. La Escritura sigue diciendo aquí en Hechos capítulo 1, cómo el Señor Jesús les dio instrucciones a los discípulos entonces que permanecieran en Jerusalén, y tú puedes ver entonces cómo nos dice la Escritura. Ahí en el capítulo 2 del libro de los Hechos, llegó el día en que el Señor iba a cumplir la promesa que les había dado a sus discípulos, y era la venida del Espíritu Santo. En Hechos 2, capítulo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, habían permanecido orando en ese lugar, en la parte alta de la casa donde estaban, que era normalmente entre los judíos un lugar destinado, privado para orar a Dios. Ellos habían estado en ese lugar llamado el aposento alto o digamos la recámara de más arriba, y habían estado ahí, dice, unánimes juntos, y dice, y de repente vino del cielo un estruendo, dice, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentaban sobre sus cabezas, y fueron, dice, todos llenos, dice, fueron todos llenos del Espíritu Santo, y dice, comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Así que podemos ver que Jesús dio esta instrucción a sus discípulos, y este es el modelo para vivir nuestra nueva vida en Cristo. No es suficiente haber nacido de nuevo, sino necesitamos nosotros el poder sobrenatural del Espíritu Santo para poder vivir la nueva vida en Cristo. Por eso dice que todos fueron llenos del Espíritu, y la evidencia de que habían sido llenados del Espíritu es que comenzaron a hablar en otras lenguas, dice.
un lenguaje espiritual. Y tú puedes ver de esto en Corintios 14, donde se habla de detalles en qué consiste este hablar en lenguas y lo que sucede cuando nosotros hablamos en lenguas. Y lo que sucede es que estamos hablando, estamos orando en realidad de acuerdo a la voluntad de Dios, pero gobernados por el Espíritu Santo. Así que el reino de Dios se manifiesta de esta manera y nos hace orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso la Escritura dice ahí en Romanos capítulo 8, no sabemos orar como conviene, dice, pero el Espíritu nos ayuda, dice, con gemidos indecibles a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que entonces nos está dando aquí una clave, una llave muy poderosa, y es que para que las cosas sucedan cuando nosotros oramos es necesario que oremos en la voluntad de Dios, y para orar en la voluntad de Dios necesitamos orar llenos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo estará manifestando el reino en nuestra vida personal y haciéndonos orar para que podamos recibir lo que Dios quiere y ha preparado para nosotros. Así es, querida familia. Así que vemos aquí cómo esto no solamente fue algo histórico, algo que ocurrió con los primeros discípulos y la iglesia del principio, sino es algo que Dios hace todo el tiempo con aquellos que abren su corazón y le conocen y por tanto obedecen a su llamado. Nos sigue diciendo más adelante cómo esto trajo una conmoción en Jerusalén por causa de esta explosión que se escuchó, y la gente se aglomeró porque era el día de una de las 3 fiestas más importantes del año. Se había congregado en todo Jerusalén judíos provenientes de Asia Menor y de otras partes de la tierra para adorar al Señor. Así que cuando esto ocurrió, esto era el plan de Dios, que el mundo supiera que Él había venido ya manifestándose a través del Espíritu Santo y que el reino de Dios venía ahora con poder para cambiar la vida y transformar la vida de las personas. Así que Hechos capítulo 2 nos dice cómo se reunió una gran multitud y dice que estaban perplejos sin entender lo que había sucedido, atónitos, impactados, sin poder decir palabra, pero algunos se burlaban y decían acerca de los discípulos: estos están borrachos, por eso hablan esas lenguas tan raras. Así que la gente creyó que estaban borrachos. Así que en el verso 14, Hechos 2:14, dice que Pedro, poniéndose en pie junto con los otros apóstoles, alzó la voz y comienza a predicar de una manera poderosa, porque ahora él había sido lleno del Espíritu Santo, y eso es lo que nos da la capacidad para hablar la gran noticia del amor de Dios en Jesucristo. Y dice que él comenzó a declarar que esto les sea notorio a todos ustedes, sépanlo bien, no estamos ebrios, no estamos borrachos. Oigan, es muy temprano, eran las 12 del día en Jerusalén cuando esto sucedió. Así que les dice: no, miren, esto es el cumplimiento de lo que la Biblia dice en el libro de Joel, cuando dice en el verso 17 de Hechos 2: y en los posteriores días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestras jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Así que este era el cumplimiento de lo que Dios había dicho, no solo para la iglesia del comienzo, sino para la iglesia de todos los tiempos. El Señor había derramado su Espíritu Santo para que cualquier persona que invocara el nombre del Señor, como dice el verso 21 aquí en Hechos 2, se salvara y pudiera tener no solamente nueva vida, sino el poder sobrenatural de Dios para vivir esta nueva vida. Así que más adelante Pedro da una predicación poderosa. Ese día se convirtieron 3,000 personas, sin contar mujeres y niños, porque esos comen más. Entonces nada más contaron a los hombres, 3,000 hombres. Entonces imagínate, contando a familias enteras, porque toda la familia completa iba a adorar a Dios a Jerusalén. Estamos hablando de alrededor de 15,000 a 20,000 personas reunidas allí. Y dice la Biblia que Él les predica y ellos recibieron esta palabra en la parte final de su discurso o de su predicación, cuando Él está presentando a Jesús como el Rey prometido a Israel, como el Mesías, el Cristo, el Rey ungido, prometido a Israel para transformar la vida de la nación y la vida de las personas. Dice el verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles. Y les dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Esa es la pregunta que hace una persona que ha creído.
Cuando nosotros le hablamos a alguien del amor de Dios y esa persona ha creído en verdad cuánto Dios le ama y que a través de Cristo ya Dios le perdonó y que ahora puede reconciliarse con Dios no en base a sus propios sacrificios religiosos o personales, sino en base al único sacrificio que Dios aprueba y le agrada, el sacrificio de Jesús. Cuando una persona ha creído este anuncio maravilloso, lo primero que nos preguntamos es: ¿y qué hago ahora? Si esto es así, ¿qué hago ahora? Y eso es lo que pasó con esa multitud. Habían creído lo que Pedro les había hablado, porque él había hablado bajo el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Y la palabra que él estaba hablando llegaba al corazón de cada persona, mostrándole la realidad, una nueva realidad para sus vidas. Y es que ellos podían estar seguros, como ustedes, queridos amigos, pueden estar seguros que si el día de hoy tú abres tu corazón y reconoces lo que Dios hizo a favor de ti por medio de Jesucristo, tú tendrás seguridad absoluta de vida eterna. Así que aquí nos dice que esta multitud preguntó: ¿qué haremos? Y aquí podemos ver cómo lo que sucedió es para todos y es para todos aquellos que han creído. Y dice que Pedro les respondió: arrepiéntanse y bautícese cada uno. El bautismo es una decisión personal, cada uno, dice, de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recibirán el don. Entonces estaba diciendo que aquellos que habían creído y que fueran obedientes y se bautizaran, finalmente recibirían un regalo. La palabra don aquí se traduce como regalo. La palabra don es un regalo, el regalo del Espíritu Santo. Es decir, el plan de Dios es que toda persona vive esta poderosa experiencia y sea llena del Espíritu Santo, sea llena del Espíritu Santo. A esto se refería Jesús cuando Jesús venía hablando allí en Mateo capítulo 28, verso 18, en la versión que nos da el Evangelio de Mateo, cuando Jesús se despide de sus discípulos y es llevado al Padre y es levantado de una manera sorprendente, lo último que él dice, la instrucción que le da a sus discípulos es la siguiente, en Mateo 28, 18. Les dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que tú puedes ver entonces aquí el llamado al discipulado de la vida cristiana. El Señor estaba dándonos haciendo un llamado a nosotros, su iglesia, para manifestarle en las naciones, para ir y hacer discípulos. Así que tú tienes un llamado de parte de Dios. No, tu llamado no es solo congregarte, no solo estar conectado en una transmisión. Tu llamado es ser parte de un equipo poderoso de la iglesia de Jesucristo que está yendo a las naciones, que está yendo a las personas que están a nuestro alrededor, cerca de nosotros, para ir y hacerles discípulos de Jesucristo. La palabra discípulo significa básicamente un seguidor, alguien que subordina su manera de vivir al que sigue, subordina su forma de vida a aquel que está siguiendo. Jesús por eso dijo ahí en Mateo capítulo 16, en el verso 24, si alguno quiere venir, dice, venga en pos de mí, dice el Señor Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, dice. Níguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, esto es ser un discípulo, alguien que sigue al Señor y que deja de vivir su vida para sí mismo, subordinado a sus limitaciones y a sus debilidades. El Señor nos llama a morir a lo que hemos sido en la vida, a morir a nuestro pasado, a la culpa y a la condenación que sentíamos por todo lo que hicimos, por la manera en que arruinamos nuestra vida. El Señor nos está llamando a morir, a negarnos a lo que éramos para vivir una vida nueva y una nueva identidad como hijos amados y herederos de Dios. Así que Dios te está llamando no solamente a congregarte. Muchos cristianos están confundidos creyendo que de todo lo que se trata es solo de irse a congregar. No, ese es el primer paso de una serie de pasos, y el primer paso que hay que dar realmente trascendental es vivir intencionalmente. Una persona que vive intencionalmente la vida en Cristo y que vive en el propósito de Dios se transforma en un seguidor, en un discípulo de Cristo Jesús. Así que el Señor nos está llamando, queridos amigos,
querida familia, para que tú le sigas a él y entres en el programa de discipulado que tenemos aquí en nuestra iglesia, porque este va a ser un año de relanzamiento, porque estamos viviendo en una temporada de cumplimiento profético y es necesario que hagamos cambios y que hagamos ajustes y que afinemos la visión de ir y hacer discípulos, porque el Señor nos está llamando a un relanzamiento en este 2021. Así que voy a terminar hablándote de las 4 experiencias que nos capacitan al ser llenados del Espíritu Santo para crear una nueva realidad. Activa el poder sobrenatural para vivir una nueva realidad. Y voy a hablar de 4 experiencias. Número 1, cuando somos llenos del Espíritu Santo, vamos a ser inspirados en una mentalidad sobrenatural. Ese es el mayor problema de muchos cristianos. No han renovado su entendimiento. Solamente toman aquello que les conviene de la palabra, solo aquello que les agrada. No están subordinando su filosofía personal y su manera de pensar a lo que Dios dice. Tenemos que aprender a honrar lo que Dios dice en su palabra. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, vamos a ser inspirados en una mentalidad sobrenatural. Así que para activar el poder sobrenatural y crear una nueva realidad, necesitamos renovar nuestra mente y necesitamos, por tanto, una mentalidad sobrenatural, una mentalidad de milagros. Así que Corintios por eso nos dice, capítulo 2, verso 9, nos dice, antes bien como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. La Biblia dice que lo que Dios ha preparado y va a hacer en nuestra vida está fuera de nuestra mentalidad, está fuera de nuestro alcance, de nuestro entendimiento natural. No tenemos esa capacidad para poder concebir en la mente y pensar en una forma sobrenatural en la manera en que el poder de Dios se manifiesta. Por eso dice que cosas que ojo no vio ni oído oyó ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Y luego dice el verso 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Así que al ser llenos del Espíritu Santo, entramos en una facultad de entender lo sobrenatural y de entender cómo Dios se puede manifestar en este 2021 a nuestra vida de una manera sobrenatural, porque dice que Dios nos lo revela por medio de su Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Así que no te detengas, no te rindas, sigue preguntándole a Dios qué plan tiene para tu vida este año, qué tiene para tu vida este año. El matrimonio futuro que tienen chavos, jóvenes y señoritas, Él tiene la persona indicada para ti. No se trata de vivir como el mundo vive para poder tener a alguien en tu vida. Se trata de vivir en el propósito de Dios. Se trata de entender lo que Dios tiene para nosotros. Así que pregúntate lo que Dios tiene para tu negocio en este año, en tu profesión, en tu trabajo. Pregúntale en tu llamado al Señor qué es lo que Él quiere que tú hagas para Él en este año. Pregúntale al Señor porque Él quiere revelarte por el Espíritu Santo lo profundo de Dios y que tú sepas esto y que también tú disiernas los tiempos que estamos viviendo en realidad, la venida del Señor Jesucristo, y que tú ames su venida y digas, sí, ven Señor Jesús, ven en este tiempo ya por nosotros, por tu iglesia. Tú necesitas discernir y entender lo que Dios está haciendo, porque así vas a oír la voz de la final trompeta que nos llamará para irnos con el Señor Jesucristo en el arrebatamiento de la iglesia. Segunda experiencia, el Señor te está llamando al ser lleno de su Espíritu, a abrir tus ojos, abrir nuestros ojos a la fe de lo imposible. Necesitamos abrir nuestros ojos para ver que lo imposible es posible. La Escritura nos dice ahí en Corintios, porque por fe andamos, no por vista, dice, porque por fe andamos, no por vista. Entonces Dios nos ha llamado no a vivir por lo que vemos humanamente, sino a vivir por lo que vemos a través de la fe. Al ser llenos del Espíritu Santo, nuestros ojos se van a abrir, van a ser alumbrados por el entendimiento sobrenatural de Dios y vamos a poder ver que lo imposible se vuelve posible en nuestras vidas. Así es, porque donde está tu atención, donde lo que tú estás viendo, es ahí donde el Espíritu Santo te va a llevar. Número 3, la tercera experiencia es que Él va a abrir nuestra boca para crear una nueva realidad. Ahí en Marcos capítulo 11, verso 28, Jesús nos dio una clave de cómo hablar de una manera creativa y poderosa. Sabes, si nosotros tenemos un entendimiento
sobrenatural, y podemos ver milagros. No es suficiente hasta que no lo declaremos, hasta que no hablemos. Por eso cuando nosotros oremos es el momento de pedir, de rogar, de suplicar. Pero una vez que recibimos es el momento de soltar la palabra y de liberar el poder creativo sobrenatural de la palabra de Dios en nuestra vida. Por eso tenemos que abrir nuestro oído, inclinar nuestro oído y entender qué es lo que el Señor está diciendo que quiere hacer, porque entonces nosotros tendremos autoridad para soltar la palabra la palabra de parte de Dios, que hará que las cosas sucedan, querida familia. Mira cómo lo dice la Escritura entonces ahí en Marcos 11:28, cuando Jesús dijo: por tanto les digo que todo lo que pidan orando, dice, crean que ya lo han recibido y entonces vendrá. Todo lo que pidan orando, cuando el que pide recibe. Entonces nosotros necesitamos asegurarnos que lo que estamos pidiendo lo estamos pidiendo en la voluntad de Dios, y cuando le pedimos al Señor de acuerdo a su voluntad, entonces dice que nosotros lo recibimos, y una vez que lo recibimos, entonces vendrá. Esto es recibir por fe. Cuando nosotros abrimos nuestra boca y soltamos la palabra del poder creativo, hablamos la palabra de Dios. En la Escritura, en tercera de Juan, en el verso 2 y 3 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma, dice. Entonces yo puedo soltar esa palabra creativa sobre mi vida y decir: Señor, gracias por esta palabra, donde tú me dices, Padre, que tu deseo es que yo prospere en todas las cosas. Estoy soltando la palabra creativa, estoy declarando sobre mi vida y lo que hago, que yo soy prosperado porque Dios lo está diciendo. Así que yo le digo: Señor, haz lo que dice tu palabra, haz que yo, Señor, sea prosperado en todas las cosas y que tenga salud, así como prospera mi alma. Pero fíjate, dice: así como prospera mi alma. Nuestra alma prospera cuando nosotros nos transformamos en discípulos de Jesucristo. Nuestra alma es prosperada cuando nosotros amamos la verdad y somos enseñados en la verdad y comenzamos a vivir en la verdad de su palabra y en la verdad de la sabiduría de Dios. Entonces podemos soltar el poder creativo de la palabra y abrir nuestra boca sabiendo que lo que estamos diciendo va a suceder sin dudar absolutamente. Sí, así es. Salmo 116:10 dice lo siguiente. Salmos 116:10 dice: creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Mira lo que dice el salmista, y esto es algo que Pablo declara en su carta a los Corintios también. Esto está en el Antiguo Testamento, y dice el salmista: estando afligido en gran manera, me puse a llorar. Estando afligido en gran manera, me deprimí. Estando afligido en gran manera, me desanimé. No, estando afligido en gran manera, creí, por tanto hablé. Así que si nosotros hemos creído, necesitamos hablar. Por eso muchas personas se quedan a mitad de camino. Les gusta lo que oyen en la palabra, lo creen, pero no oran. No toman tiempo para orar. Creen que es inútil, que no va a pasar nada cuando están orando. Y si tú crees que no va a pasar nada cuando tú oras, pues no va a pasar nada. Pero si tú estás creyendo que Dios dice que si tú crees y hablas, las cosas van a suceder, entonces todo lo que digas será hecho. Porque así dijo el Señor Jesús, así dijo el Señor Jesús. Les digo, por tanto, que todo lo que pidan creyendo, dice, si no dudan y creen que lo que digan, lo que dicen será hecho, entonces lo que digan será hecho. Y cuarta experiencia, cuando somos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos hace sentir prosperidad en lo que hacemos. Necesitamos la sensación de prosperidad en lo que estamos haciendo, en lo que estamos viviendo. No solamente confrontando los problemas, no solo confrontando la adversidad, pero sintiéndonos en una prosperidad en lo que hacemos. La Escritura dice ahí en tercera de Juan 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Dice, yo deseo, el deseo de Dios, la voluntad de Dios, y lo que Dios declara también es prosperidad en todo lo que hacemos. Así que nos hace sentir, el Espíritu Santo cuando somos llenos nos hace sentir
Así que en el nombre de Jesús, yo quiero orar para que tú seas lleno del Espíritu Santo. Si tú no hablas en lenguas, si tú no has vivido la experiencia de este hablar sobrenatural, yo voy a declarar en este momento que toda persona que está viendo, está recibiendo esta palabra a través de Facebook, de YouTube, yo declaro en el nombre de Jesús que el día de hoy eres lleno del Espíritu Santo. Eres lleno del Espíritu Santo. Declaro que eres lleno del Espíritu Santo y que el Señor está ahora bautizándote y sumergiéndote en su Espíritu Santo para que de esta manera sea activado el poder sobrenatural en tu vida para crear una nueva realidad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso. Así que conclusión, querida familia. Conclusión, activa el poder sobrenatural para vivir una nueva realidad. Y hay dos principios con los que yo voy a terminar y voy a orar finalmente por ti. Número 1, elige ser lleno del Espíritu para vivir sobrenaturalmente. Elige ser lleno del Espíritu para vivir sobrenaturalmente. Y número 2, vive por tanto y cumple ese llamado de Dios en tu vida. Vive con expectativa en el poder sobrenatural. Lo que nosotros esperamos, nuestra expectativa, es poderoso. Lo que nosotros esperamos que suceda, eso es lo que en verdad estaremos viviendo. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, número 2, vive con expectativa en el poder sobrenatural de Dios. Y de esta manera nosotros vamos a estar incrementando nuestra capacidad para recibir todo lo que nos ha sido dado por la gracia de Dios. Piensa en todo lo que Dios ha preparado en este año para que tú lo recibas. Y déjame orar por ti ahora en este momento. Bendito Padre y Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Sí, Señor, bendecimos con la autoridad que tú nos has dado. Cada persona que ha escuchado y está recibiendo esta poderosa palabra que tú nos has dado. Les bendecimos, querida familia. Hoy estamos declarando, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, estamos declarando, Señor, que esta es una nueva temporada en nuestras vidas de cumplimiento profético. Hoy estamos activando, Señor, el poder de la expectativa sobrenatural en la vida de cada persona que está aquí. Señor, bendecimos a tu familia, a tu casa. Estamos declarando, Señor, una obra poderosa de tu Espíritu Santo. Tú vienes, Espíritu Santo, con poder, llenando nuestras vidas. Vienes inspirando una mentalidad sobrenatural. Tú vienes, Espíritu Santo, abriendo nuestros ojos a la fe de lo imposible. Tú vienes, Espíritu Santo, abriendo nuestra boca con tu poder creativo, con el poder creativo de tu palabra, y tú vienes, Señor, haciéndonos sentir prosperidad en todo lo que hacemos. Llénate del Espíritu Santo, llénate de la fe de Dios, llénate de la prosperidad de Dios, llénate del amor de Dios, llénate del poder sobrenatural de Dios. El reino de Dios está aquí operando ahora, porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios es personal ahora en tu vida y te hace sentir digno de ser amado, digno de disfrutar la herencia que Dios te ha dado, y por tanto la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Recibe el shalom, el total bienestar, la paz que Dios te ofrece, y por tanto el gozo, la alegría de estar viviendo en una bienestar total y completo en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra alma, en nuestra salud y en todo lo que hacemos. Gracias, bendito Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Familia, les amamos, les amamos. Aquí está